y estamos en segundo de Crónicas, Para que nunca se les olvide, primero está Reyes y después está Crónicas. Crónicas son escritos, o sea, historias de. Los Reyes nos los pone y nos habla de cada uno de ellos y qué hicieron, qué no hicieron. Y luego en las Crónicas se extiende la explicación de los reyes. Pero desde primero y segundo Samuel también se habla de los reyes. Y en los profetas también se habla de los reyes. Ahora puede ser que algunos de nosotros tengamos Biblia, pero quizá nunca nos la han explicado. A otros quizá se las han explicado, pero con idealismos. Ustedes recuerdan lo que es idealismo, ¿verdad? Cuando un individuo piensa algo o lo ve de una manera, él tiene una idea. Pero si esa idea se transmite, se vuelve idealismo. Pero no necesariamente es la verdad, sino que puede ser una hipótesis, puede ser una teoría, puede ser una forma que los individuos ven las cosas. Recuérdense siempre pues que así empieza todo, con ideas, pero al transmitir las ideas se vuelve idealismo. Pero quiero decirles que la pureza de la Biblia no es idealismo, sino que la pureza de la Biblia es la verdad de Dios y si nosotros sabemos transmitirla, nosotros no estamos transmitiendo una idea, sino que estamos transmitiendo la verdad. Amén. Ahora ya Ricky tiene que cuidar esa nena. Antes no había quien le llorara, ahora a los dos. Seguro que no los dejan ni dormir, pero eso querían. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Segundo de Crónicas y vamos a estar en el capítulo 29. Pero vuelvo a repetir, cuando ustedes lean su Biblia, pídanle a Dios que Dios les dé entendimiento, porque ese libro se debe de leer bajo la guianza de Dios. Cada vez que uno lee la Biblia, uno le tiene que decir a Dios, Señor, háblame a través de tu palabra, ¿verdad? Porque Dios es el hablar divino. De acuerdo a la pureza de la palabra, Dios es el hablar divino. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso se llama el hablar divino. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Eso está en Juan capítulo 1 y versículo 1. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, le tenemos que decir, Señor, por favor, háblame a través de tu libro. Porque resulta que este libro, Segundo de Crónicas 29, y ya prediqué de los primeros 4 versículos, Segundo de Crónicas 29, y solo vamos a leer así rápido y vamos a avanzar un poco más en esta mañana. Pero les decía pues que es bien impactante, bien tremendo que Dios nos haya dado un libro a los hombres, ¿verdad? O sea que nosotros no estamos a expensas de adivinar, no estamos a expensas de decir yo no sé quién es Dios. Cuando los muchachos van a la escuela, a ellos les enseñan 2 teorías. O sea que les dan 2 opciones y los maestros de la universidad le dicen a uno, pues tú toma la opción que tú quieras, la que más te guste. Y le dan 2 opciones, le dicen que el hombre viene del mono, o sea que la teoría de Darwin, ¿verdad? Le dicen, y les explican cómo es el origen y causa de las cosas, y les explican cómo el hombre viene del chango, del mono. Y la otra, le dicen, bueno, tiene que haber una fuerza suprema, tiene que haber una
fuerza superior que creó al hombre. Y entonces les explican la teoría del Big Bang, ¿verdad? La teoría del estallido. Entonces ya le dicen a los muchachos, ustedes escojan. Pero cuando uno analiza esas cosas, uno se da cuenta que ni son teorías, ni son hipótesis, sino que es religión. Ellos tienen esa religión. Es una religión porque es una religión que quita a Dios de su programa, ¿verdad? Quita a Dios del programa. Entonces ellos tienen una religión donde no quieren tomar la responsabilidad de que un día los van a juzgar. Ese es todo el meollo del asunto. Que el hombre quiere quitar a Dios de su programa porque no quiere tener una conciencia de que lo van a juzgar. Entonces, ¿cómo se libera? Pues con la teoría de Darwin o con la teoría del Big Bang. Pero nosotros no somos ni de la teoría de Darwin ni de la teoría del Big Bang porque nosotros somos gente de fe. Nosotros somos gente de fe. Y la fe es superior a todo eso. Porque el que es de fe cree este libro. El que no es de fe no cree este libro porque lo primero que busca es cuántos errores tiene. Usted sabe que hay hombres que solo se ponen a estudiar la Biblia y no son cristianos. Ellos se ponen a estudiar la Biblia para encontrar contradicciones y se vuelven expertos. Encuentran que esto contradice a esto y que miren que aquí esto y que aquí el otro. Sin embargo, nosotros los que somos de fe, y ojalá que alguno que me esté escuchando vía Facebook, YouTube, podcast o Spotify, también Dios le imparta esa fe. Porque cuando Dios le imparte a uno la fe, entonces uno este libro lo estudia, lo escudriña y descubre unas cosas, pero tan maravillosas, tan espectaculares, que no estamos leyéndola y estudiándola para encontrar contradicciones, sino que la estamos leyendo y estudiando para entender a Dios. Para entender a Dios. Fíjese que la misma Biblia le dice a uno, ¿verdad? Que ella es para que uno lo entienda. Y ahí en Isaías uno encuentra versículos tales como: no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, sino alábese el que tiene que alabarse, dice, en que conoce a Dios y lo entiende. ¡Wow! Hermanos, si algo nosotros podemos gloriarnos, fíjese que no nos podemos gloriar en absolutamente nada. Uno no puede gloriarse si es doctor, uno no puede gloriarse si es ingeniero, uno no puede gloriarse si es abogado, si es químico, si es biólogo, si es científico, porque la Biblia dice que todo eso a los ojos de Dios es basura. Pero si alguien se quiere gloriar, dice que se gloríe en Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nosotros sí podemos ser orgullosos, pero de una persona, de Dios? Si tú te glorías, gloríate en Cristo. O sea que es válido ante Dios decir todo lo bueno que Cristo hace a través de ti. Porque ese es el asunto, que muchos no han entendido, que la realidad de Dios es que Dios se quiere mezclar con el hombre. Desde el principio de la Biblia, since the beginning of the Bible, the Lord wants to be blended with man. Desde el principio de la Biblia, Dios quiere mezclarse con el hombre. Si usted le pregunta al doctor, el doctor dice: tú eres lo que tú te comes. Entonces, adivine, le voy a decir esa expresión, ¿eh?
Adivine por qué Dios en el principio de la Biblia puso el árbol del bien y el mal y el de la vida, para que comieran. Porque uno se vuelve lo que uno come. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso tengan cuidado los diabéticos, porque comen dulce, pues se vuelven más dulces. Pero si no comen dulces, hay menos peligro de que se enfermen. Y le dan ganas a uno de comer dulce, hermano. Los diabéticos son los que más ganas de comer dulce les dan. Pero no es de diabéticos la clase, es de cómo nos constituíamos de Cristo. Entonces fíjense pues que las cosas de Dios son sencillas, pero son muy profundas. Dios es sencillo, pero es muy profundo. Porque ¿quién se puede imaginar que Él nos pone historias aquí en la Biblia? Historias de personajes. Fíjese que Dios usa 1200 hombres en la Biblia para explicar su propósito y su plan. Y unas 650 mujeres para explicar su plan. Entonces, la didáctica de Dios, la manera que Él enseña, es por medio de historias. Y qué tremendo que nosotros desde que estamos chiquitos nos gustan las historias. Si algo le gusta a uno cuando uno es niño, es que le cuenten historias. Los niños se acostumbran que su mamá o que su abuelita les cuenten historias antes de dormirse. Y a veces la abuelita les cuenta y se quedan bien dormidos. Nosotros teníamos una peculiaridad allá donde yo nací, en la aldea El Tecolote. Allá mi familia se juntaba en las noches, pero no nos contaban historias, no, que solo nos hablaban de miedo. Nos hablaban de la Llorona, del Cadejo, oiga, y cuando uno es chiquito, hermano, Dios mío. Y mire, peor que nosotros vivíamos en una casa que tenía un lote bien grande de tierra. Había una casa enfrente, allí vivían mis tíos, y nosotros hasta allá atrás había otra casita y ahí vivíamos nosotros, y en medio había un gran patio donde habían conejos, gallinas, chivos, perros, gatos. Mi tía era aficionada a los animalitos y unos cuantos árboles. Y entonces nos traían a la casa de enfrente, vénganse todos, y allá iba todo. 6 eran los de allá atrás y 6 de enfrente, 12 hijos y los papás, ¿verdad? Y lo que hacían era que empezaban a contarnos de que dame tu nalga y te doy tu guacal. ¿Se acuerdan de ese? ¿Se acuerda, hermana Ilma? Que el que le pusieron un guacal de nacha. Y luego nos contaban de que el Cadejo y que la Llorona y todo. Y luego lo que hacían era, muchachos, váyanse a acostar. Váyanse. 10, 12 de la noche. Váyanse a acostar, ya les dijimos. Híjole, hermano. Yo salía de ahí. Haga caso y cuente, un niño de 8 años, hermano. Y mi tío ponía a mi primo. Desde antes de que nos fuéramos, se subía a un árbol, un primo y otro en el otro árbol. Y cuando nosotros salíamos, híjole, hermano, pues eso nos hacían. Les estoy hablando de esto porque las historias lo impactan a uno. Y fíjense que Dios tiene esa particularidad en la Biblia que le enseña a uno a través de historias. Y nos debe de llamar la atención que cuando Él nos habla de los hombres o de las mujeres, Él habla de lo bueno de esas personas y de lo malo.
No sé cuántos de ustedes han leído la Biblia con ese cuidado y con esa atención de que Dios, las historias que nos las pone con los personajes, con todos sus defectos y todas sus cualidades. Que eso no lo hacemos nosotros. Nosotros, de escondidas, hablamos del prójimo y decimos todo lo malo que es, de escondidas. Porque nosotros no somos sinceros de decirle a la persona enfrente, usted es así, 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 así. ¿Verdad que no? Nosotros, de lo bueno de las personas, casi nunca hablamos hasta que se mueren. Oh, cuando se mueren, este cuate era buenísimo. Este amigo era, pero calidad. Pero cuando estaba vivo no lo querían ni ver. Esas son las características de nosotros. Dios no. Dios dice, Abraham hizo esto y esto y esto y esto y esto. Esto que hizo Abraham fue malo, esto que hizo fue bueno. De repente encontramos a alguno que no tenía cosas malas, que no nos hablan de él nada malo, solo bueno. Y quiero que noten pues que cuando un personaje aquí en la Biblia, de él solo se habla lo bueno de su vida y no se habla de lo malo, es una fotografía de Jesucristo, ¿ok? Una fotografía de Jesucristo. Pero si ustedes leen a alguien que hacía cosas buenas y hacía cosas malas, está hablando de nosotros. Por eso cuando usted lea de Abraham y usted vea que Abraham hizo cosas malas, no lo critique, sino dígale a Dios, gracias Dios que a través de Abraham me muestras mi vida. Cuando lea a Isaac, usted dele gracias a Dios porque Isaac también es otra persona que él usa para hablar de nosotros. Cuando lea de Jacob, porque todos hablan de Jacob, ese Jacob era tranza, ese Jacob era aquí, ese Jacob era allá. Está hablando de ti y de mí. Porque todos los personajes que Dios usa en la Biblia son para mostrarnos nuestros defectos y nuestras cualidades. Entonces miren qué historia la que hay aquí. Pero nunca se les olvide que estas historias son parábolas. Estas historias son para que uno entienda una verdad espiritual. Todo lo de Dios es así, hermano. Todo, absolutamente todo lo de Dios es así. Y por eso el hombre tiene que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si Cristo sanaba a un ciego, ¿cuál era el propósito de Cristo de sanar a un ciego? Era mostrarle a toda la gente que toda la gente era ciega. Pero la gente no se daba cuenta de que Dios le estaba enseñando que eran ciegos, sino que ellos admiraban el milagro. Y por eso se enamoraban del milagro, en vez de enamorarse del que hacía los milagros y que Él era el que podía quitar la ceguera física, que solo es una figura de la ceguera espiritual. Si Él sanaba un paralítico, estaba mostrando que todos nosotros somos paralíticos. Si Él sanaba un leproso, para enseñarnos que todos nosotros somos leprosos. Pero tristemente, la mayoría de personas que lee la Biblia hace de ella otra religión. Y por eso usted va a ver que hay religiones de todos colores y de todos sabores, porque el hombre tiene esa tendencia. Su naturaleza es volverlo todo religión, así como el darwinismo y el Big Bang es una religión, hermano. Ateo es otra religión. Alguien dice, es que yo soy ateo, yo no creo en nada. Es la religión de no creer en nada porque no le conviene, pero es una religión. Entonces, basados en eso, nosotros tenemos que entender la Biblia. Nos va a hablar de Ezequías. Este es el
quinto o sexto mensaje de Ezequías, dice, comenzó a reinar Ezequías. Como les dije que son parábolas, el Antiguo Testamento es tan precioso, pero si alguien no lo sabe usar, no va a entender el Nuevo. El Nuevo Testamento te dice que seas santo, pero no te dice qué es ser santo. El Nuevo Testamento te dice que eres salvo, pero no te dice cómo es que te salva Dios. El Nuevo Testamento te dice lo que es estar perfeccionado, pero no te dice cómo te perfeccionan. Entonces, cuando tú descubres la belleza de la Biblia, porque la Biblia es como una llanta que tiene aro y tiene neumático. Así es la Biblia. El Nuevo Testamento es el aro y el Antiguo Testamento es el neumático. O sea que se complementan el uno con el otro. Entonces, cuando nosotros entendemos que uno está contenido en el otro, entonces empezamos a buscar. Porque resulta que Ezequías, que tenemos que saber qué significa su nombre, porque así está escrito el Nuevo Testamento. Digamos, en el Nuevo Testamento se nos habla de la fe, se nos habla de la herencia, se nos habla de la transformación, se nos habla del reino de Cristo. O sea que todas esas cosas que están en el Nuevo Testamento nos las explica en el Antiguo por medio de personajes. Si nosotros queremos saber cómo funciona la fe de nosotros, tenemos que estudiar a Abraham. De hecho, él dice la Biblia que es el padre de la fe. O sea que si nosotros queremos complacer a Dios, tenemos que ser como Abraham en el aspecto de la fe. Dios usa a Abraham para enseñarnos a nosotros lo que es la fe. Y ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos ponen una gran cantidad de personas del Antiguo Testamento que fueron campeones en la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, ahí nos dice por la fe fulano, por la fe sutano, por la fe mengano, por la fe perencejo, por la fe, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos personajes son personas que nosotros, valga la redundancia, que nosotros debemos de apreciar porque ellos nos dan una lección para nuestra vida. Un Abraham produce un Isaac. O sea que Abraham es papá de Isaac y usted tiene que entender que lo que le está enseñando Dios es que si usted es un hombre de fe, le van a hacer un Isaac. Y cuando usted lee la historia de Isaac, el heredero es un heredero. Él heredó todo lo de su padre y su padre fue tan bueno con él que su padre dice que ni siquiera 1 centímetro de tierra se agarró para él, todo se lo dio a su hijo. Entonces ahí entendemos que el cristiano no solamente es de fe, sino que Dios le va a dar una herencia. Le da un Isaac. Pero aparte de eso, Isaac es el papá de Jacob. Entonces ya Abraham no solo tiene hijo, tiene nieto. Pero noten por qué Dios pone a esas personas. Porque Dios quiere que entendamos que siendo Abraham es de fe, somos herederos de la promesa de Dios y podemos dar a luz a Jacob, que es la parte que Dios usa para nosotros ser transformados. En Jacob, Dios nos muestra nuestra transformación. Fíjese todo el trabajo que Dios hace en un cristiano. Porque muchos creen que solo hay que tener fe y soy hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y se les olvida que son herederos y por eso en vez de ser hombres de fe para vivir como tales herederos, viven como pordioseros. Viven, mire, y de verdad que la mayoría de cristianos son pordioseros porque no entienden la Biblia. Porque no entienden lo que Dios ha hecho por ellos.
Y por eso viven todo el tiempo con el síndrome de condenación. ¿Sabía usted que la mayoría de cristianos confiesa que son hijos de Dios, pero viven acusados con el síndrome de condenación? Todos los días, hermanos, los cristianos están pensando, es que yo no sirvo para nada, es que yo no la sé hacer, es que yo no trato bien a mis hijos, es que yo no trato bien a mi mujer, es que yo estoy frustrado, es que yo... Hermano, cuando la Biblia dice claramente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Usted es de fe? Entonces créalo. Si yo soy de fe, hermano, yo tengo que creer que Cristo murió por mí. Yo tengo que creer que Cristo ya me perdonó todos mis pecados. Ninguna condenación hay para... Ahora, el problema que nosotros tenemos es que dice que los que no hay condenación para ellos son los que no andan conforme al cuerpito, pues, a la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, entendamos pues que Dios nos revela a Abraham, a Isaac y a Jacob para que nosotros entendamos que somos gente de fe, heredera de las promesas de Dios, y seremos transformados para producir a un bisnieto. El bisnieto era José. Entonces, agarremos la onda, pues. Aprendamos la Biblia, hermanos. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob engendra a José. Y ese es todo el mensaje de Génesis. Todo Génesis, usted se lee los 50 capítulos y usted solo encuentra esas 4 historias. Pero si usted es listo y si usted es una persona que está entendiendo la Biblia, usted sabe que le está revelando Dios el Nuevo Testamento a través de las historias del Antiguo Testamento, que por la fe en Jesucristo, usted es heredero de Dios y que usted será transformado. No es que va a ser, será, sino, perdón, no lo dije bien. No es que será, sino que el Señor ya lo ve hecho. Porque si usted tiene fe, usted sabe que usted no se va a morir sin ser transformado si es un cristiano genuino. Ahora, si usted no es un cristiano genuino, o a lo mejor un cristiano despreocupado o descuidado, pues después lo van a arreglar. Porque la Biblia tiene ese mensaje, dice que después nos ponemos a cuenta, ¿verdad? Pero si usted es un cristiano genuino, la Biblia le registra a usted que usted va a terminar su carrera como vencedor. Sea temprano o sea tardío, pero en usted no hay ninguna pérdida. Gloria al Señor. Entonces, estos que nos están ahora revelando, que son todos los que Dios usó para que naciera Cristo, pero ahora usted ya entendió lo que es que Cristo nazca en uno. Abraham, Isaac, Jacob, y les nace Cristo. José es un hombre perfecto. De José la Biblia no dice nada malo. ¿Por qué? Porque es Cristo, es tipo de Cristo. Quiere decir que Dios, el trabajo que va a efectuar en nosotros, comienza con fe y termina con perfección. Óiganlo, termina con perfección. Todo cristiano verdadero, Dios le dice en su palabra que terminará glorioso, terminará gloriosísimo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Nosotros los cristianos vamos a terminar nuestra carrera gloriosos. Lo que pasa es que muchos quizá no estamos creciendo espiritualmente y por eso dudamos de lo que está hablando el pastor. Pero el pastor le está diciendo a usted que usted vino aquí y usted está aquí porque Dios tiene tratos con usted. Quiero decirle, usted debería de ser una persona súper agradecida con Dios por estar aquí. ¿Sabía usted que muchos no pueden llegar aquí? ¿Sí? Si Dios no lo llama,
ninguno puede estar aquí. Usted tiene que estar bien agradecido y decirle, Señor, aquí estoy. Quizá algunos hasta dicen, voy a ir este domingo para que me garrotee el pastor. Así tienen la idea, pero esa no es una idea correcta. Yo no garroteo a nadie. Yo predico la palabra de Dios y si sientes que es garrote, ese es porque ya tu condición, tú ves la palabra como garrote, pero algunos no la ven como garrote, como bálsamo. El que de verdad quiere agradar a Dios, hermano, al venir aquí, dice, Señor, qué privilegio estar en la reunión de los cristianos. Usted sabe que hay muchos homeless alrededor de aquí que ellos tienen prohibida la entrada aquí por ellos mismos, no por Dios, porque Dios a todos, dice, Él murió por todos. Pero si usted está aquí, hermano, usted tiene que darle gracias a Dios y decirle, qué privilegiazo el que tengo, porque no todos lo tienen. ¿Cuántos no quisieran estar allá a la par de Toro? Y sin embargo, algunos, ya no digan apodos, a la par del hermano Jorge. Y sin embargo, algunos que están aquí, que son privilegiados, empieza él a alabar a Dios y les molesta sus oídos. A mí no me molesta que grite Jorge, le digo, grita, dale, dale, es más, despierta a los que están dormidos. Entonces, no he empezado a predicar, yo estoy en la introducción. Porque quiero hablarles de cómo se aplica la palabra. Todos nosotros debemos de aprender a aplicar la palabra. Ezequías quiere decir el fuerte. Ezequías quiere decir el fuerte. Entonces mire a un hombre fuerte. Él comenzó a reinar y gracias a Dios que la Biblia dice que usted y yo somos reyes. Entonces está hablando de nosotros. Cuando alguno quiera descubrir la forma que el hermano Carrillo estudia la Biblia, solo vaya al Google y ponga la palabra axiomática. Yo uso la axiomática para estudiar la Biblia, que es la manera de entender todos los signos de la Biblia. Todos los signos y figuras de la Biblia y de cualquier cosa. Pero yo no estoy dedicado a otras cosas, solo a las figuras de la Biblia, porque es todo lo que me interesa. No me interesa conocer las estrellas, no me interesa conocer el horóscopo, a mí qué me importa eso, hermano. A mí lo único que me importa es qué dice la Biblia. ¿Sí? Comenzó a reinar Ezequías, el hombre fuerte, siendo de 25 años. ¿Qué es usted y yo? Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y hay que empezar de 25 años. Con Ezequías. Con otros reyes empezamos de otra edad y empezamos haciendo otras cosas, pero ahora estamos ocupados con este rey, que este rey empezó a reinar a los 25 años, que son 10 más 10 más 5, y que en la Biblia el 10 es tribulación, el 2 es testimonio, 2 por 10 son 20, testimonio de tribulación, porque todos en esta vida, dijo Cristo, tendríamos aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Pero no vayan a creer que, mire, la vida es bonita, pero es una vida de altibajos, de tribulación y angustia y de vez en cuando un traguito y ajúa, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña la verdad de Dios. Un hombre fuerte empieza a reinar a los 25 años, que es 10 más 10, 20 más 2, 25 más 5. O sea, 10 más 10, 2 veces 10 es testimonio de un hombre en tribulación, pero que tiene a Cristo, porque el 5 es la criatura que tiene a Cristo. El hombre que tiene tribulación, pero que es una criatura con Cristo, 25, y reina 29. 10 más 10 más 9, el mismo número, nos lo vuelven a repetir, es un hombre que estaba pasando por tribulaciones, pero que
Dios está en él porque el 9 también es Dios en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu, en resurrección, 3 por 3, 9. Y yo solo les estoy interpretando hermenéuticamente la Biblia para que sepamos lo que Dios nos dice en parábolas. Estas son parábolas para que usted entienda cómo debe de ser usted, lo cual el Nuevo Testamento no se lo enseña. El Nuevo solo le dice, sed santos, sed hombres de fe, transformados por medio de la transformación. Pero aquí nos va diciendo al ladito cómo es la mecánica del asunto, cómo funciona. Mire, y reinó 29 años en Jerusalén la vida de la iglesia. Jerusalén allá del Medio Oriente, los judíos y los israelitas. En este lado del mundo, Jerusalén, la iglesia. Jerusalén, qué bonita eres. Jerusalén en la Biblia, en el Nuevo Testamento se interpreta como la iglesia del Señor. Somos reyes para movernos en esto. Esta es nuestra vida. Mire, si para alguien de ustedes su vida es su trabajo, su negocio, su carro, su casa, usted está lavado, pero no con la sangre. Usted está frito y sin manteca, porque el objetivo de Dios para nosotros es espiritual. Y el nombre de su mamá, fíjese que para nosotros es importante el nombre de nuestra mamá. Ya le dije que cuando uno es católico le enseñan que la mamá de uno es la Virgen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando uno es católico le enseñan que la mamá de uno es la Virgen, pero la Biblia no dice que la mamá de nosotros es la Virgen. ¿Quién es la mamá de nosotros? ¿Y cuál es el versículo? No. Gálatas 4. Vamos a ver, pues, para que todo quede sellado con verdad. Gálatas, ¿cuánto? Yo creí que era Hebreos. Ahí un googleadito, por favor, Marquitos. Un googleadito de la Biblia ahí, la madre de nosotros, la Nueva Jerusalén. ¿Ah? Gálatas 4:25. 26, Gálatas 4:26. Usted no crea lo que le dice el hermano Carrillo a menos que lo compruebe con la Biblia. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Entonces, si a nosotros nos enseñan de Ezequías y nos dice quién era su mamá, nosotros sabemos que está hablando de la iglesia. La mamá de nosotros, ¿sabe quién es la mamá? ¿Usted sabía que usted es mi mamá? ¿Usted sabía que usted es mi mamá? Muchos cristianos no saben que son la mamá. Mire, por eso no aman a los hermanos. Usted va a la iglesia y ninguno quiere amar a los hermanos porque no saben que son sus hijos. Leamos Mateo 12, 40 y... ¿cuánto? Mateo 12. Le dije que si no está en la Biblia no lo crea. Pero si está en la Biblia más le vale. ¿Verdad? Mateo 12, 50. 12, 49 y 50. Mateo 12, 49 y 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ahí está mi mamá y mis hermanos. Usted es mi mamá y usted es mi hermano. ¿Ha oído usted que los cristianos dicen, el hermano Carrillo? Bueno, ¿por qué no dice mi hermano Carrillo? No diga el hermano Carrillo. Porque dice, ¿a qué? Es más, mal usada la Biblia, pero ahí van. ¿A qué iglesia vas? A la iglesia del hermano Carrillo, fíjese pues.
Primero que ni es mía, pero así dicen todos. ¿De dónde salió esa costumbre? Aplicando mal el hablar divino. Si a usted le preguntan, ¿a qué iglesia vas? Mira, yo te quisiera explicar, porque la Biblia dice que la iglesia son los hermanos. Y si yo digo que voy a la iglesia del hermano Carrillo, yo no estoy interpretando correctamente la Biblia. Yo voy a la reunión de mis hermanos, a la iglesia de mis hermanos. ¿Y dónde es? Mire, antiguamente muchos, como entendieron todas estas cosas, hasta le pusieron nombre, y todavía hay de esas iglesias, Brethren. ¿Las han visto? Brethren, la hermandad. Porque ellos dijeron, de verdad que no tenemos que llamarnos iglesia bautista, iglesia pentecostal, y no, somos la hermandad, somos la iglesia del Señor. Entonces, si usted logra entender que el versículo 50 es una realidad en usted, mire, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sabe por qué tenemos miedo de decir que somos la madre de los hermanos? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Pero si yo estoy consciente que estoy haciendo la voluntad de Dios, soy tu mamá, mijito. Soy tu mamá. Pero fíjese que la mamá no le andan pidiendo que ame a sus hijos por naturaleza. En México dicen los apapacha. En Guatemala dicen los cuchuchea. En Ecuador, ¿cómo dicen? No hay. No hay cuchuchea, apapacha, alcahuetea. Pero casi todos tenemos ahí un derivadito, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy tu mamá. Tú eres mi mamá. Yo soy tu hermano. Tú eres mi hermano. Yo soy tu hermana. Tú eres mi hermana. Dios guarde que a una mamá le toquen sus hijos. ¿Por qué entonces tú tocas tanto a los hermanos y los tratas mal? ¿Por qué tratas mal a los hermanos? Porque no has entendido los misterios de la palabra de Dios. Bueno, regresemos a 2 de Crónicas 29. ¿Cuánto tiempo me falta? 18. En 18 les prometo que hago todo el paquete. 29, 2 Crónicas 29, ya les expliqué hasta el 4. ¿Se recuerdan que hasta el 4? Entonces hoy vamos a ir al versículo 5. Desde el 4, leamos el 4 para refrescar un poquito, porque en 18 minutos les doy todo. ¿Se recuerdan que hablamos del 4? E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Sí, bueno, ya me lo pasó de una vez, no me dejó ni decir nada, dice, ya, apúrate vos. Dice. E hizo venir a los sacerdotes levitas y los reunió en la plaza oriental. Ni se imaginan ustedes, cuando yo leí ese versículo, preparando mi estudio de la palabra, yo dije, ¿qué significa para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento que Ezequías los reunió a todos los sacerdotes y a los levitas en la plaza oriental? Porque si eso lo leo yo y solo se lo aplico a la gente de Medio Oriente, ¿para qué me pusieron el Antiguo Testamento en mi Biblia? Pero mi Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, y si fuera mormón andaría hasta con el libro de Mormón. Porque los mormones tienen 3 libros. Ellos tienen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y aparte de eso tienen el libro de Mormón, que según ellos es el tercer testamento. ¡Wow! ¡Qué tremendos! Yo apenas aguanto con estos 2.
Ya con 3 me vuelvo loco. Si todavía no entiendo estos 2, hermano. Pero noten ustedes pues que ahí hay cosas que si nosotros no sabemos aplicarlas como cristianos del Nuevo Testamento, ¿para qué tenemos ese librote? Deberíamos de cargar solo un testamento nuevo, como muchos lo hicieron hace años, y solo le pusieron los salmos porque es el himnario. Los salmos es el himnario, porque ese es el himnario de Israel y con eso cantan los israelitas. Y entonces hace como unos 300 años atrás dijeron los cristianos, de verdad que solo tenemos que cargar el Nuevo Testamento y los salmos y que la pasen bien. Pero se privaron de tanta verdad porque todo el Nuevo Testamento está explicado en el Antiguo Testamento. Nosotros somos sacerdotes porque somos reyes y sacerdotes, así dice la Biblia, y nos hizo reyes y sacerdotes. En el Nuevo Testamento ya no es el rey aparte y el sacerdote aparte. En el Nuevo Testamento la profesión de nosotros es reyes y sacerdotes. ¿Aló? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. El rey tiene cuidado de la política y el sacerdote de los asuntos espirituales. Los mejores políticos, hermano, somos nosotros los cristianos, pero no nos metemos porque no estamos de turno. Cualquier cristiano que se meta a la política saldrá derrotado. Puede entrar con el corazón más íntegro y estar en contra de la corrupción, pero en cuanto toca el sistema, se vuelve ladrón. Cualquiera de nosotros puede entrar a un puesto público y en cuanto entramos a este puesto público, nosotros nos volvemos corruptos y ladrones. Porque el sistema que Dios puso está caído. Y por eso es que los cristianos no debemos de anhelar. Yo no quiero ser el alcalde ahorita, pero espérense. Yo no quiero ser el presidente ahorita, pero espérense. La Biblia registra que yo soy rey y que voy a gobernar 10 ciudades si me porto pilas, o 5. Ahí que el que quiera 5 o el que quiera 10. Pero por eso hay que ser eruditos en la palabra, porque el gobierno de Dios no lo puede ejercer cualquiera. Si usted quiere manifestarse como rey, quiere heredar el reino, que ese mensaje es elevado, más le vale que ya empiece pues a entender la política. ¿Sí? Porque si yo voy a ser rey y yo voy a gobernar 10 ciudades o 5, algunos dirán, ay, me da jale, pastor. Mire, ahí me da jale, pastor, ahí me da hueso. Muchos no han descubierto que la política del mundo es igual que la política de Dios, igualita. Cuando alguien entra de presidente, a todos sus amigos les da hueso, ¿sí o no? Pues imagínense, va a regresar Cristo y establecer su reino y a todos sus amigos les va a dar hueso. Muchos no saben que en el milenio los que vamos a reinar somos nosotros, los cristianos vencedores. No cualquier cristiano, hermano, porque un cristiano que no sabe ni cómo funciona Dios, ¿cómo lo van a poner a administrar? Ahí entramos todos los expertos. Vuélvete experto, hermano, tienes la oportunidad. Mira cuánto tengo yo de dar cátedra. 40 años. En el mundo, ¿cuántos doctorados podría haber obtenido en 40 años? Pues no me interesan porque yo no estoy interesado en este mundo. Yo estoy interesado en lo que viene. Si Dios no fuera político, hermano, Él es el político de políticos. Si Dios no fuera político, hermano, ¿para qué nos pone un libro de Daniel donde nos muestra los gobiernos del mundo entero? Y cómo gobernaron todos los reyes de Israel, y cómo gobernaron todos los reyes de Judá, y cómo gobernaron los reyes de Egipto, y cómo gobernaron los emperadores de Roma, y cómo... Lo que pasa es, hermano, que la política de hoy es injusta, es corrupta, es cochina, pero la política que está aquí en este libro es pura, es justa, es limpia. Y a esa es la que estamos nosotros anhelando.
Y por eso los trajo a la Plaza Oriental. Porque la Plaza Oriental en la Biblia significa el lugar de la presencia de Dios. Ezequías dijo: vénganse todos los sacerdotes y levitas, y los reunió en la Plaza Oriental. Mire, aquí usted ve a Ezequías como hizo Bukele. Como hizo Bukele. Muchos le tienen miedo a Bukele, hermano, porque todos han empezado bien y todos se han vuelto dictadores los que han empezado bien. Y por eso es que el mundo ahora, ese se va a volver dictador. Ningún dictador de los que usted conoce, ni Fidel Castro, ni los que conozca usted de Sudamérica, ni Maduro, ni Chávez, ni Jinping, o sea, ni saber cómo se llama ese cuate, Jinping, mire, todos los dictadores, ninguno de ellos ha confesado lo que confiesa Bukele. Bukele dice: por la gracia de Dios estamos gobernando este país. Y la honra y la gloria, dice, de lo que hemos logrado es de Él. Y reúne a todo su ejército y a todos sus ministros y les dice: ustedes pueden ser instrumentos de Dios para cambiar la historia del Salvador. Y entonces muchos tienen miedo, hermano. Pero los salvadoreños están contentísimos. Y a ellos les dicen: ustedes están viviendo bajo el yugo de un dictador. Así les dicen. Y le dicen a él: presidente, todos los de afuera dicen que usted es un dictador. ¿Qué dice usted de usted mismo? Dictador cool. Dictador cool, dice él. Si yo soy dictador cool. Nunca en la historia, hermano, nunca, oigan eso, había pasado lo que está pasando en El Salvador. Nunca en la historia. Al grado que los centroamericanos, que un tiempo atrás fuimos la Confederación de los Estados Centroamericanos, ya están diciendo: Bukele, otra vez la Confederación de Estados Centroamericanos, porque nos volveremos potencia. Él es capaz de volver. Y todo lo empezó con un país chiquito. Si le dieran Guatemala, la vuelve igual. Si le dieran Honduras, lo vuelve igual. Etcétera, etcétera. Traigan a todos los sacerdotes y levitas a la Plaza Oriental. Cuando un hombre hace las cosas conforme a la presencia de Dios en su vida, el Señor lo prospera. Versículo 5. Fíjese lo que quería Ezequías. Por eso les puse de ejemplo a Bukele, porque él vino con el deseo de cambiar su país. Y en él corre sangre árabe, que hasta dicen todos: ¿cómo es posible que uno que es árabe nos vino a enseñar cómo se hacen las cosas? Sí, porque Dios siempre trae de lejos la bendición. Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Sí? Por eso cuando yo llego a Ecuador, ellos me ven a mí como el pastor Carrillo, como no soy ecuatoriano. Entre ellos no se quieren, pero a los de afuera sí los quieren. Candiles de la calle, pues, y oscuridad de su casa. Con todo respeto. Saben que lo estoy diciendo a manera de chas, el chascarrillo. Y les dijo: oídme levitas, santificaos. ¿A quiénes les estaba hablando? A mí, diga. ¿Crees que te estaba hablando a ti? ¿O crees que te está hablando a ti hoy? Oídme levitas, santificaos ahora. Y santifiquen la iglesia, que es la casa de vuestro Padre, y saquen del santuario la inmundicia. Fíjese lo que hacen muchos. Hay que sacar la batería, pastor. Sí, porque eso es del mundo.
Eso es del diablo. ¿Y quién dice que para nosotros este es el templo a la gente del Nuevo Testamento? El templo somos nosotros. La casa de Jehová somos nosotros. Entonces, ¿dónde está la inmundicia? Mire, son tan ciegos los hermanos legalistas, los hermanos que creen que aquí es el altar donde solo el que está aquí parado es santo y todos los que están allá abajo pecadores. Mejor me bajo, porque yo soy igual que todos. Créanme, hay congregaciones donde los pastores no dejan que ninguno se acerque allá arriba porque ellos creen que ese es el altar de Dios santo y toda la inmundicia la cargan aquí adentro. ¿Cuántos se acuerdan de Jesús? ¿Cuántos se acuerdan de Jesús? No de Chuy, de Jesús. Sí, porque de Jesús, sí, el hermano Chuy. No. ¿Cuántos se acuerdan de Jesús cuando entró al templo? ¿Qué hizo? Entró con chicote en mano. Les volteó todas las mesas y les echó todas las palomas y los bueyes y sacó toda la inmundicia que había en el templo. Amén. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que tú le tienes que decir: entra en mí con chicote en mano y saca de mí a los cambistas y saca de mí la inmundicia y saca de mí, Señor, todo lo que no me deja santificarme para ti. Sácalo todo, Señor. Aleluya. Mi esposa ahora tiene miedo cuando me bajo y dice: cuidado que estás a caer, hombre. No te preocupes, le digo, que si en caso me caigo, voy a decirle: si ahora empieza el mensaje siguiente, el cristiano cuando cae. ¿Cómo no iba a bendecir Dios a Ezequías? Si Ezequías entró como reformador, si Ezequías entró con un corazón puro para limpiar. Hermano, Dios quiere bendecirte a ti. Dios me quiere bendecir a mí. Solo un versículo más y con eso termino. Porque nuestros padres se han revelado. Ya usted ahora cuando me escucha, usted sabe lo que estoy hablando. Todos los que fueron antes de nosotros y nos enseñaron la palabra, en muchas cosas ellos resbalaron. Y muchos de ellos hicieron lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo en la Biblia? Cristo. Usted nota que en las epístolas de Pablo, 14 epístolas, en donde él llega a cada iglesia a arreglarla, porque todos siguen su propio camino. Todo lo que Dios pone en las manos del hombre, cuando el hombre no es dirigido por el Espíritu, se vuelve un asunto humano y se vuelve perverso, se vuelve inmundicia y blasfemia. Porque esa es la tendencia de nosotros. Y por eso Ezequías reconoció que tenía que limpiar todo y reconoció que los que fueron antes que él le volvieron las espaldas a Dios. Mire, cuando uno de cristiano estudia la Biblia con responsabilidad, a uno no le importa nada. A mí no me importa qué enseña el Papa, a mí no me importa qué enseña el metodista, qué enseña el espiritista, qué enseña el pentecostal. A mí lo único que me interesa es lo que dice la Biblia. Pero debo tener cuidado porque muchos de nuestros antepasados no tuvieron cuidado y por eso tenemos enseñanzas que no pegan en el centro, que no aciertan.
enseñanzas que no son sobrias, enseñanzas borrachas, enseñanzas impuras. Estamos llenos de conceptos humanos. Pero si nosotros le decimos: Señor, yo estoy cansado de conceptos humanos, yo quiero pureza de la palabra, el Señor te va a ayudar, te vas a santificar y no le vas a volver la espalda a Dios, sino que te vas a parar frente a Él cara a cara, face to face, y le vas a decir: heme aquí, Señor, heme aquí. Yo quiero ser un cristiano limpio. Amén. Padre, gracias en esta mañana, porque hemos explicado tu palabra, hemos predicado tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos ayudes para discernirla, que nos ayudes para entender, Señor, que estamos viviendo tiempos delicados, tiempos en los que hay mucha perversidad, Señor, mucha fornicación espiritual, mucho adulterio espiritual, Señor, muchas cosas que los cristianos han permitido que entren a tu templo. Y por eso la condición de tus templos, Señor, está caótica, porque no hemos sido capaces de predicar mensajes que preserven, mensajes que nos hagan vivir, Señor, una vida correcta delante de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que seamos los reformadores, que seamos los restauradores, que seamos, oh Señor, esos Ezequías que tú quieres bendecir, Señor, con tu palabra. Yo bendigo a todos los oyentes en esta mañana y te doy gracias por ellos. En tu nombre maravilloso, Señor, muchas gracias. Amén y amén.